Nosotros vimos arriba la interfaz de la planta térmica. Aquí ya tenemos la planta térmica con cada una de las etapas que les había mencionado. Caldera, sobrecalentador, turbina, cargas de la turbina, que está en ese panel, que son los bombillos que ustedes ven allí, y la parte de condensación, que es todo lo que vemos al fondo, que son intercambiadores térmicos, ¿sí? Los dispositivos asociados pues, al flujo del agua por los intercambiadores, tanques y bombas, pues involucradas como tal de todo el proceso. Aquí hay como tal un tanque de agua, que es la que va directamente hacia la caldera, y acá lo que tenemos es un filtro para pues procurar que el agua pues llegue sin ciertas impurezas directamente a la caldera. ¿Listo? Entonces, como les decía, primero entra el agua a la caldera, aquí se genera pues un proceso de calentamiento para que se convierta en vapor saturado, y pues esta caldera tiene unos dispositivos de medida y un dispositivo de control propio, ¿sí? Para poder hacer el control del proceso que se hace como tal internamente. Nosotros directamente en la interfaz que está implementada allí estamos leyendo estos datos que nos dan una noción de si está encendida, ¿sí? De si tiene un nivel bajo de agua, de si está encendida la chispa, si está haciendo combustión como tal, pues parte del proceso, si está la llama encendida como tal, y si en realidad pues está dándose un flujo dentro de nuestra caldera. Entonces, fíjense que acá hay muchos dispositivos, esos son sencillamente unos indicadores, pero con estos indicadores pues, que tienen una conexión directa a dispositivos internos de la caldera, podemos pues de una u otra manera conocer si la caldera está operando adecuadamente. Listo. Aquí ya hay otros elementos que ustedes pueden ver, que yo les decía que arriba se veían, que era el sensor de presión y el sensor de temperatura. El de presión es este de aquí, tiene un sistema de acondicionamiento pues precisamente para evitar un daño directamente en el sensor. Eso es un acondicionamiento pues que ya se hace pues en procesos que tienen unas presiones muy altas. Y aquí tenemos el dispositivo de medición de temperatura, que es un RTD, ¿sí? Un RTD es un sensor que genera un cambio, dependiendo del material, genera un cambio de resistencia de acuerdo a la variación de la temperatura, ¿sí? Entonces, si la temperatura, digamos, está en 100 Celsius, entonces hay un nivel de resistencia específico. Si está en 50, hay un nivel de resistencia específico, eso ya está por norma. Entonces, si ustedes se fijan, estos de acá son sensores transmisores, porque yo tengo una señal que estoy transmitiendo por estas tuberías directamente y llevándolas al controlador por las bandejas, pero a su vez pues tengo unos elementos ya que son meramente indicadores, como este de acá, que es un manómetro. Este de acá es otro manómetro, y por aquí vamos a ver algunos indicadores de temperatura, ¿sí? A su vez tenemos otros dispositivos manuales, que son estas válvulas. Estas de acá, tenemos unas válvulas de seguridad. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Esto es una caldera, pues aquí obviamente la presión que se maneja para poder convertir el agua en vapor saturado pues es bastante alta. Entonces, ¿qué sucede si de pronto pues se me sale de control mi proceso? Pues acá hay un mecanismo de seguridad que es una válvula de seguridad precisamente de presión para presión, en la que hay un ajuste que ya viene por fábrica o que se puede pedir que se realice, y cuando se supera la presión interna, este dispositivo acá automáticamente, o por un dispositivo mecánico, se abre y permite liberar la sobrepresión al medio directamente. Ustedes en ese momento, como está encendida, no lo van a poder ver, pero en muchas ocasiones cuando está trabajando la planta, pues ella se activa precisamente para liberar esa sobrepresión que está dándose directamente. ¿Cómo no llega la presión? ¿Cómo? ¿Cómo no llega la presión cuando no es Exactamente, está sintiendo eso como tal. Entonces, esto, chicos, les decía que tengo RTD, tengo sensor de presión. Bueno, el sensor de presión me da una señal eléctrica, ¿sí? Una señal en este caso en corriente, que yo llevo directamente al gabinete. Con la RTD sucede algo diferente. Como me da una señal en resistencia, yo tengo que llevarlo con un cable especial, ¿sí? Para garantizar que esa resistencia que tiene ese dispositivo, ese sensor, pues se mantenga hasta que llegue directamente al módulo que me está enviando la señal, ¿sí? Porque si yo llego a comprar una RTD que puede llegar a costar 350.000 pesos y le coloco un cable normal, los que uno usa para la casa, los que usamos en los gabinetes, pues ya. Mi RTD de 350.000 pesos se puede equiparar a una RTD que me cuesta menos de 50.000 pesos.
la misma precisión. ¿Por qué? Porque yo tengo que mantener unas convenciones en términos de pues cómo manejo las señales de acuerdo al tipo de dispositivo que estoy trabajando. Entonces, yo lo que tengo que llevar es llevar ese cable, y si no me alcanza la longitud del cable que trae por defecto el sensor, pues hay unos dispositivos o unos empalmes diseñados especialmente para ese tipo de sensores, y cables diseñados también para ese tipo de sensores que tienen pues un apantallamiento que lo que hace es que en últimas recoge todo ese ruido del medio, ¿sí? Y cuando lleva el gabinete, pues yo lo que hago es que lo aterrizo directamente pues para garantizar que la señal pues me llegue lo más precisa posible. ¿Listo? Entonces, aquí está la caldera como les había dicho. Fíjense que pues hay otro conjunto aquí de elementos, de válvulas, de indicadores. Esta es la parte pues del control interno que trabaja, ¿sí? Aquí está un pequeño medidor de gas, ustedes se van a poder dar cuenta. Listo, acá hay una indicación como tal del gas que se está consumiendo. ¿Qué es eso, perdón? Este es un indicador de gas. Entonces acá está el medidor y aquí este señor de acá está leyendo directamente pues cuánto se está ingresando como tal. Una cosita, aquí nosotros tuvimos unos dispositivos, unos instrumentos que adaptar. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, casi todo está con indicación. Pero pues, el objetivo era precisamente que nosotros tuviéramos datos para poder hacer análisis ya de entalpías, entropías, calor específico, o sea, datos que ya conllevan a más análisis en términos de eficiencia de la planta. Entonces, se hizo la evaluación de en qué punto se podría llegar a ubicar esa instrumentación, que este dispositivo se podrían ubicar. Entonces salió el de presión, salió el dispositivo de temperatura, y para la parte de gas tuvimos que instalar, perdón, Escóndase. este sensor de gas que ustedes ven acá. Cuando se trabaja gas, trabaja con ACP. Yo paso los videos, no puedo. No, esa caldera trabaja o con gas natural o ACPM. En este caso trabajando con gas. Entonces, aquí atrás está como tal el medidor de gas. Nosotros esta tubería o esta instalación se hizo por el proveedor del servicio. Se instaló el sensor de gas y aquí está un sensor de presión. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy haciendo una medida de ciertos gases, ¿sí? Estoy leyendo flujo, pero entonces el flujo es vaposo de calentado. En este caso, como es el flujo de gas natural, pues entonces fue necesario instalar un dispositivo complementario al sensor, ¿sí? Entonces este sensor de presión lo que hace es una compensación en términos de presión y hace que este señor sea más preciso en la medida que me esté suministrando. Y de esa manera pues yo conozco cuál es el consumo que está teniendo mi caldera cuando estoy en la corriente. ¿Listo? Entonces ese es uno de los dispositivos que se integraron con los elementos de presión y temperatura. Ahora sigue acá el sobrecalentador, muchachos. Entonces el vapor saturado que sale de la caldera pasa directamente al sobrecalentador, que a su vez tiene también pues unos dispositivos de indicación de temperatura, de entrada y de salida, ¿sí? Y de presión. Y como ustedes pueden evidenciar acá, tiene un gabinete en el cual pues hay unos dispositivos de maniobra que también me están protegiendo. Este señor de acá, que es el controlador de esta etapa como tal, ¿sí? Entonces aquí me controla pues que el vapor sobrecalentado salga bajo unos parámetros de presión y de temperatura para que nuestra turbina pues esté trabajando, ¿listo? Adecuadamente. Entonces sale el vapor sobrecalentado por aquí, ¿sí? Una sección se va para la turbina y otra sección de acá pues se puede llegar a controlar pues para cuando se dan ciertas condiciones ya muy por encima de los parámetros de operación de la turbina, ¿sí? O cuando yo me encuentro en el proceso de llegar como tal al nivel de operación óptimo de la turbina, pues voy restringiendo como tal más y más la salida del vapor sobrecalentado. Pero pues aquí también cuando yo salgo del vapor del sobrecalentador, voy directamente a la turbina, me encuentro con un sensor de flujo, ¿sí? El sensor de flujo me mide pues cuál es el flujo, valga la redundancia, o el flujo que está pasando como tal a este señor de acá. Y eso pues también me sirve para evaluar parámetros de operación de esta partecita o esta etapa del proceso. Entonces acá tenemos también medidores de presión, medidores de temperatura de entrada y de salida. Ustedes se dan cuenta, aquí se mide la presión y la temperatura de entrada de ese vapor sobrecalentado y también se mide la presión y la temperatura
por aquí, de del vapor que sale como tal de la turbina. A su vez también pues hay una válvula de seguridad, como ustedes se pueden dar cuenta, muchachos. Hay también acá unos elementos que me permiten conocer la velocidad de la turbina, ¿sí? Y esos dos dispositivos que me permiten conocer la velocidad de la turbina, uno va a este gabinete de acá y otro va al gabinete principal, porque pues uno es para indicación y otro sí es para poder llevar la señal directamente al controlador. ¿Listo? Ustedes pueden ver pues todo aquí se lleva, o se procura siempre llevar por unas tuberías que garanticen pues que la menor cantidad de cables o elementos estén expuestos, y a su vez fíjense que toda la tubería siempre tiene una especie de recubrimiento, ¿sí? Para garantizar pues que haya la menor cantidad de pérdidas en la transición de una etapa a la siguiente. ¿Listo? Entonces de la turbina ya sacamos como tal las señales que van directamente a este gabinete de acá, que es el que me alimenta o el que pues conmuta para que se alimenten estas cargas. Entonces aquí en este gabinete, Filmando cabezas. No, no. en este tablero, perdón, Yo estaba yo por tengo el interruptor de cada una de las cargas. Las señales de todas las cargas van también asociadas a un módulo digital que está instalado en el gabinete, de modo que también nosotros podemos conocer cuántas cargas están encendidas, y con unos dispositivos que están en este gabinete, pues acá hay unos indicadores también para conocer potencias, corrientes y esto, y tensiones. Hay también unos dispositivos que son